Dios les bendiga, hermanos unicitarios y hermanos trinitarios. Mi nombre es Alejandro Ruiz y soy un psicólogo. Y en esta ocasión vamos a analizar un pasaje bíblico, una historia del Evangelio, de Yeshua sana a un muchacho epiléptico. Jesús libera a un joven lunático. La epilepsia es una enfermedad neuronal. Está rodeada de muchos mitos. Antiguamente se dividía en el pequeño mal, en francés, le petit mal, que ahora son las crisis de ausencia, y el gran mal, que ahora son las crisis tónico-clónicas. Es una convulsión que se sacude, cae en el suelo y saca espuma por la boca. La división actual de las epilepsias es crisis focales, cuando las tormentas eléctricas ocurren en una parte del cerebro, o crisis generalizada, cuando ocurre en todo el cerebro. Y también crisis parcial simple o crisis parcial compleja, y la epilepsia idiopática. La epilepsia idiopática es cuando los doctores no le hallan la causa de las crisis epilépticas. Pero la Biblia se terminó de escribir aproximadamente hace 2000 años. En aquel tiempo no había esta clasificación. 300 años antes, Hipócrates le había llamado a ese tipo de pacientes epilépticos. El relato se encuentra en tres evangelios, en Mateo 17, 14 al 21, Marcos 9, 14 al 29 y Lucas 9, 37 al 43. Del Santo Evangelio según Mateo 17, 14 al 21. En eso llegaron al gentío que estaban por allí, y se le acercó un hombre postrándose delante de él y diciéndole, Maestro mío, ten misericordia de mi hijo que es epiléptico, y constantemente sufre ataques muy severos con esta enfermedad, y a veces se cae en el fuego, y otras veces en el agua. Y lo he traído a tus talmidín, pero no han podido sanarle. Entonces Yeshua respondió y dijo, Oh, generación incrédula, que os habéis extraviado de la Torah, ¿cuánto tiempo tendré que estar entre vosotros? ¿Por cuánto tiempo más tendré que estar sufriendo vuestro extravío? Traédmelo acá. Y se lo trajeron, y cuando el demonio lo vio, al instante hizo entrar al muchacho en fuertes convulsiones, y cayendo en tierra, lo hizo revolcar por el piso, echando espumas por su boca, y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde que era niño. Pero esto no es nada. Muchas veces hasta lo echó al fuego y a las aguas para matarlo. Te ruego que si puedes hacer algo, tengas compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir con eso de si puedes? Por supuesto que todo es posible para el que tiene absoluta confianza, que será como el Padre ha prometido. Inmediatamente, el padre del muchacho dijo, Anima min, ayúdame a liberarla. Yeshua entonces, notando que la multitud se agolpaba, con rapidez reprendió al espíritu inmundo diciendo, Espíritu que causa sordera y mudez, te ordeno, sal de él y te prohíbo que regreses a él. Y el demonio, después de gritar con fuerza y hacerlo caer en fuertes convulsiones, salió. Y el joven quedó como muerto, de tal manera que la gente decía, se murió. Pero Yeshua, tomándole la mano, lo levantó. Entonces sus talmidín se le acercaron en privado y le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y él les respondió diciendo, por causa de vuestra falta de fe. De cierto os digo que si tuvierais emuna como de un grano de mostaza, y decís a este monte, pásate de aquí para allá, ciertamente se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Palabra del Señor. Señor Jesucristo, Verbo de Dios Padre, Dios de toda criatura, que diste a tus santos apóstoles la potestad de someter a los demonios en tu nombre y de aplastar todo poder del enemigo, Dios Santo, que al realizar tus milagros ordenaste, ahuyentad los demonios, Dios fuerte, por cuyo poder expulsado Satanás, derrotado, cayó del cielo como un rayo, ruego humildemente con temor y temblor a tu santo nombre, para que fortalecido con tu poder,
pueda arremeter con seguridad contra el espíritu maligno que atormenta a esta criatura tuya. Tú que vendrás a juzgar al mundo por el fuego purificador y en él a los vivos y los muertos. Amén. Ahora vamos a analizar el pasaje de Yeshua sana a un muchacho epiléptico. El Evangelio de Marcos 9, 14 al 16 comienza el relato. Yeshua bajó del monte con 3 de sus talmidín, con Pedro, Juan y Santiago. Y en el monte ellos presenciaron la transfiguración de Yeshua. Y cuando llegaron al resto de los talmidín, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos sufirín discutiendo con ellos. Y enseguida, al ver a Yeshua, toda la multitud se llenó de expectación y corrieron hacia él y le saludaban. Y Yeshua les preguntó a sus talmidín, ¿qué discuten con ellos? El Evangelio de Mateo 17, 14, 15 dice, y se le acercó un hombre postrándose delante de él y diciéndole, Maestro mío, ten misericordia de mi hijo, que es epiléptico y constantemente sufre ataques muy severos con esta enfermedad. Y a veces se cae en el fuego y otras veces en el agua. Mateo utiliza la palabra epiléptico. En los manuscritos originales escritos en griego dice oti seleniacetai, que significa que está siendo herido por la luna. Tradicionalmente se traduce como que es lunático. No es que eso signifique que las fases de la luna afecten al epiléptico y que le dé los ataques epilépticos en determinadas fases de la luna. Eso es un mito. Y no es que Mateo trató de decir que lo haría la luna, que lo haría el demonio de Selene, sino simplemente es una expresión. Por ejemplo, actualmente a los enfermos mentales se les llama lunáticos y no es que en la luna llena se pongan a gritar. Pero Hipócrates, el padre de la medicina, usó la palabra epilepsia, que es ataque en griego, y él dijo que los griegos creían que un dios había poseído al epiléptico. Y empezó su libro sobre la enfermedad sagrada diciendo, a propósito de la llamada enfermedad sagrada, he aquí lo que ocurre. Me parece que no es en modo alguno más divina ni más sagrada que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Vamos a ver cómo lo describe el Evangelio de Lucas. Dijo Pablo en Colosenses 4:14 que Lucas era un médico. También escribió Hechos de los Apóstoles. Lucas 9:39 le da una explicación, pues he aquí que un chet lo toma y de repente da como alaridos. El epiléptico huye, grita como si estuviera poseído, le hace convulsionar, se sacude con violencia y le hace crujir los dientes, porque sus mandíbulas se tensan y los dientes rechinan. El médico insiste en que no se le debe de meter nada en la boca, porque se va a romper los dientes, pero los familiares de los epilépticos le van a meter cualquier cosa. Un palo, una cuchara, un pequeño libro o un pañuelo, porque rechinan los dientes y destrozan las paredes de la boca, y la recuperación es de varios días. Y echar espumas por la boca y vive destruyéndolo, y casi nunca lo deja desde que logró comenzar a atormentarlo. Un paciente que recurrentemente se tensa en sus mandíbulas, se destroza las paredes de la boca y echa espuma con sangre, saliva con sangre. Hipócrates dijo que se detenía la respiración. Por eso los médicos recomiendan que cuando el epiléptico sea derribado por ese mal, que lo pongan boca abajo como a un bebé, o lo pongan de lado para que no se ahogue con su propia saliva y se muera por broncoaspiración. El Evangelio de Marcos 9:18 dice lo mismo, pero revela otras cosas, y donde quiera que lo ataca, lo derriba, y echa espumas por la boca, y crujen los dientes y se pone rígido. Marcos 9:18 dice que el epiléptico se pone rígido. Por eso se recomienda que cuando el epiléptico caiga, no intentes moverlo, ni intentes estirarle su brazo si se revuelca por el piso, porque está tan rígido que podrías hacerle daño. Tienes que ponerlo boca abajo para que no se ahogue. Después de eso, no puedes hacer nada más. Y le pedí
a tus talmidín que lo echaran, pero no pudieron. Es interesante esta parte. El padre, desesperado por una sanación de su hijo, no se esperó hasta que Yeshua regresara de la montaña. Los discípulos ya habían expulsado demonios antes. Yeshua los había enviado a expulsar demonios, pero ahora se encontraban con una clase de demonio que no podían expulsarlo. ¿Cuántos pacientes o cuántos familiares de los pacientes epilépticos, desesperados porque no hay ninguna curación, recurren a todos los santos y a todas las vírgenes y a todos los santos patronos de la epilepsia? Pero ni las vírgenes ni los santos lo sanan, como ese hombre que recurrió a los discípulos de Yeshua, a los apóstoles, y no pudieron sanarlo. El Evangelio de Marcos 9, 19, 20 dice: Y respondiendo Yeshua les dice: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el demonio que le provocaba los ataques epilépticos vio a Yeshua, al instante hizo entrar al muchacho en fuertes convulsiones, lo sacudió violentamente y cayendo en tierra, lo hizo revolcar por el piso, echando espumas por su boca. Todo eso son síntomas del gran mal. Actualmente es crisis tónico-clónica. No es el pequeño mal, actualmente crisis de ausencia. Tampoco son crisis parciales complejas, que el muchacho se levanta y anda desnudo o deambula por el lugar. Marcos 9, 21, 22 dice: Y Yeshua, que es el médico del alma, le preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: Desde que era niño, pero esto no es nada. Muchas veces hasta lo echó al fuego y otras y a las aguas para matarlo. Te ruego que si puedes hacerlo, tengas compasión de nosotros y ayúdanos. Cuando Yeshua se transfiguró, tornó sus vestiduras en blanco como ningún lavandero las podía blanquear. Una nube lo cubrió y se escuchó la voz de Dios el Padre diciendo: Este es mi Hijo amado. Yeshua es el único Hijo de Dios. Y cuando Yeshua bajó del monte con sus discípulos, se encontró a un padre que tenía un único hijo y su único hijo estaba poseído. Hay pacientes que nacen con ataques epilépticos y convulsionan desde la niñez. Ese demonio que le provocaba los ataques, no solo quería poseer al muchacho, sino quería matarlo, como dijo Freud, el padre del psicoanálisis, en sus estudios sobre la histeria. El epiléptico se cae hasta sobre el fuego. Esto no le sucede al histérico. Marcos 9, 23, 24 dice: Entonces Yeshua le dijo: ¿Qué quieres decir con eso de si puedes? Por supuesto que todo es posible para el que tiene absoluta confianza que será como el Padre ha prometido. Inmediatamente el padre del muchacho dijo: Ani Mamin, ayúdame a liberarla. Los familiares de los epilépticos dudan de que Dios pueda hacer algo cuando ninguno de los apóstoles pudo y ninguna de las vírgenes ni los santos pudieron. Cuando su epilepsia es idiopática, cuando los neurólogos no ven nada anormal en el electroencefalograma idiopático, no encontramos la causa de las crisis, no tenemos idea. Cuando los medicamentos solo controlan los síntomas de la epilepsia y no la curan. El epiléptico, aunque tenga su tratamiento neurológico contra la epilepsia, seguirá teniendo convulsiones, pero no con la misma recurrencia que sin las pastillas. Hay pacientes epilépticos que son farmacoresistentes. Marcos 9:25 dice: Yeshua entonces, notando que la multitud se agolpaba, con rapidez reprendió al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu que causa sordera y mudez, te ordeno, sal de él y te prohíbo que regreses a él. Y Yeshua lo reprendió, porque los espíritus que provocan convulsiones se les debe de reprender en el nombre de Yeshua. El epiléptico, cuando convulsiona, aparentemente se ve como si estuviera ahogándose, como si algo le impidiera hablar, pero solamente saca aullidos o palabras sin sentido.
Algunos de los que sufren crisis de ausencia o crisis parcial compleja dicen que están conscientes de lo que sucede a su alrededor cuando caen suavemente, como si su cuerpo se desconectara y algo controlara su cuerpo. Marcos 9:26 dice, y el demonio, después de gritar con fuerza y hacerlo caer en fuertes convulsiones, salió, y el joven quedó como muerto, de tal manera que la gente decía, se murió. Su última convulsión fue la peor. El joven se durmió como si estuviera muerto, que hasta la gente dijo que se murió. Después de una crisis convulsiva, el paciente debe dormirse. Si es una crisis parcial compleja, el paciente deambula por la habitación, por el patio o por la calle, pero uno lo tiene que llevar a dormir para que las tormentas eléctricas cesen y su cerebro descanse. Ya anteriormente, Yeshua había expulsado en la propia sinagoga a un espíritu inmundo que cuando salió también tuvo la misma sintomatología en Marcos 1:26 y la Ruach Hatamé, haciéndolo convulsionar, es decir, se sacudió violentamente, gritó en alta voz o soltó un alarido y salió de él. Ahora bien, dice el Evangelio del médico Lucas 9:42-43, y cuando le acercaban el muchacho, el demonio lo derribó y lo convulsionó, pero Yeshua, reprendiendo al Chet, tomó al joven y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban asombrados del poder de Hashem y se maravillaban de las cosas que eran hechas por él. Los medicamentos no curan la epilepsia, repito, solo atacan los síntomas, porque no hay ciencia ni mano de hombre que pueda curar la epilepsia, pero un milagro es lo único que puede sanarla. Y los milagros existen, no importa de qué religión seas. He visto a católicos que han sido curados de la epilepsia, he visto a cristianos que han sido curados y hasta testigos de Jehová, pacientes que tuvieron un accidente en la cabeza y eso les provocó ataques epilépticos hace años que dejaron de tenerlos. Ese paciente que desde la niñez tenía convulsiones recurrentemente, tuvo una liberación y ese mal nunca volvió a estar en él. Desgraciadamente, en esa ausencia de sanación, los familiares de los epilépticos, generalmente los católicos, recurren a curanderos para liberar a sus familiares del demonio de Selene, el demonio de la luna. Les hacen el ritual de exorcismos, los llevan con curanderos para que le hagan una limpia y eso les hace más mal. De hecho, Hipócrates, el padre de la medicina, en su libro sobre la enfermedad sagrada, dijo, yo creo que los primeros en considerar sagrada esta enfermedad fueron hombres del tipo de los magos, purificadores, charlatanes y embusteros aún hoy existentes. Varios pacientes han recurrido a la medicina tradicional y les han dado hierbas medicinales. Antes de los primeros antiepilépticos existía, por ejemplo, la valeriana, que solo disminuía los síntomas de la epilepsia, pero no cesaba las tormentas eléctricas del cerebro. Con hermosas palabras, Mateo 17, 19, 20 termina el relato de Yeshua sana al muchacho epiléptico. Entonces sus talmidín se le acercaron en privado y le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Yeshua le respondió diciendo, por causa de su falta de fe. De cierto les digo que si tuvieran emuna como de un grano de mostaza, y luego les dijo el dicho de la fe mueve montañas, y nada les será imposible. El Evangelio de Marcos 9:29 termina con el versículo espurio de Mateo 17:21, pues dice lo mismo. Y les dijo, no es posible tener autoridad sobre este tipo de demonios excepto por medio de la debida preparación espiritual en oración. Si para un paciente de epilepsia sintomática la paz mental es importante, más para un paciente de epilepsia idiopática, que los doctores no tienen idea de la causa de esas crisis convulsivas, no tiene un coágulo en el cerebro ni tuvo un trauma cráneoencefálico. Posiblemente el daño esté en sus emociones, es decir,
los causen sus traumas. Y qué mejor manera de controlar sus emociones que con la paz espiritual. También existen lunáticos espirituales. En las iglesias apostólicas, los pastores les tocan en la cabeza a los unitarios y ellos se caen y se revuelcan por el suelo. Están poseídos por el Espíritu Santo de la unicidad y tienen revelaciones de que Jesucristo no tiene ningún Padre, que es su propio Padre y que no está a la derecha de Dios. Pero los apostólicos son lunáticos espirituales porque creen que Jesús hablaba consigo mismo. Cuando Yeshua subió al monte y sus vestiduras se transfiguraron y una nube lo cubrió, la gloria de Dios el Padre, y se escuchó una voz: Este es mi Hijo amado. Dios el Padre le hablaba al Hijo de Dios. Entonces Dios hablaba consigo mismo, o la parte de Dios de arriba le habló a la parte de Dios de abajo. Los unicitarios son trinitarios disfrazados, porque creen que Dios Padre le hablaba a Dios Hijo: Yo soy mi Hijo amado. Si en los tiempos de Yeshua hubieran existido los unicitarios, los que creen que Dios el Padre y el Hijo de Dios son la misma persona, Mateo 17, 14 al 16 dijera de esta manera: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es unicitario. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y habla en lenguas. Paz de Cristo. En el principio Jesús no estaba con Dios y Dios no lo resucitó de los muertos. Y lo he traído a tus discípulos para que le dijeran que la unicidad es un ídolo de tres caras y que la iglesia apostólica está sentada sobre una bestia que tiene tres cabezas, pero no le han podido sanar. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo de la unicidad, diciéndole: Espíritu ciego y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando: El espíritu me reveló que Dios no tiene ningún hijo y que no envió a ningún hijo al mundo. Ora para que el espíritu te lo revele. Salió y él quedó como muerto. De modo de que muchos decían: Es unicitario, está muerto espiritualmente. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Si existieran los apostólicos en el tiempo de Yeshua, Hamashiach los hubiera reprendido en su nombre, en Marcos 1, 25, 26. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Mi Padre y yo somos dos personas diferentes. Yo tengo un Dios y mi Dios jamás diría que tiene un Dios. Y el espíritu inmundo de la unicidad, hablando en lenguas y clamando a gran voz: El espíritu me reveló que el Padre se manifestó en carne, que dejó su trono para hacerse hombre y que murió en el madero. Órale al espíritu que te lo revele. Salió de él. Estimados hermanos unicitarios y trinitarios, damos por terminado el análisis de Yeshua sana a un muchacho epiléptico. Jesús libera a un joven lunático. Nadie va a entender a un paciente epiléptico sino otro epiléptico. Y qué mejor manera que una persona que ya no sufre de esa enfermedad. El familiar del epiléptico jamás lo comprenderá. Y lo que dicen los médicos no se parece en nada a lo que sufre el paciente. Por ejemplo, Dostoyevsky, un escritor epiléptico, dijo: Todos vosotros, personas sanas, ni siquiera sospecháis lo que es la felicidad, esa felicidad que experimentamos los epilépticos por un segundo antes de un ataque, o como diría Galeno, el aura epiléptica. En el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, algunos pacientes aparentemente se ven que se están ahogando, que están sufriendo y que están luchando contra ese mal, pero sienten como si estuvieran en el jardín de las delicias. Tampoco, por último, funciona la terapia psicológica en los pacientes epilépticos, porque no es una enfermedad mental, sino el síntoma de que algo pasa en el cerebro. En el caso de la epilepsia idiopática, es algo más profundo. Posiblemente sus raíces estén en los traumas. ¿Y qué mejor manera de curar esos traumas que con el médico del alma? Dios les bendiga.